Bienvenidos a su clase de matemáticas con la profe Lili y con la interpretación de lengua de señas colombiana, la profesora Joana Betín. El tema que veremos hoy se llama factorización y hoy iniciaremos con factor común. ¿Qué es factorizar? Factorizar es a un número poderlo expresar como producto de dos o más factores. Si lo estamos hablando en términos numéricos, podemos ver una descomposición de un número, como por ejemplo el número 24. ¿Con qué números al multiplicar me dan como resultado 24? ¿O qué números son el producto del número 24? Entonces podemos ver 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6. Todos estos números son productos del número 24. O sea que factorizar es encontrar términos que al multiplicarse nos den dicho valor. Si esto lo estamos haciendo con relación a los números, cuando factorizamos letras en el álgebra, ¿cómo nos quedaría? En este caso vamos a reconocer que este proceso lo hacemos al factorizar un polinomio. Cuando factorizamos un polinomio, es como si a un número lo expresáramos como el producto de dos o más. Recordemos que en el álgebra, cuando hablamos de número, nos estamos refiriendo también a variables o letras. En este caso, los términos algebraicos utilizamos algunas normas de la aritmética que nosotros ya conocemos. Para ello vamos a conocer los métodos de solución que se conocen como casos de factorización. Hoy veremos el factor común. ¿Qué es factor común? Como su nombre lo indica, debemos tener algo en común, ya sea un número o una variable. Esta se encuentra en todos los términos del polinomio. Recordemos que a esto también se les llama términos semejantes. Para factorizar por factor común debemos seguir los siguientes pasos. Podemos observar la siguiente expresión: 5xy más 20x cuadrado más 10xy. Primero, los números están en color rojo, los coeficientes numéricos. Vemos el 5, el 20 y el 10. Y debemos identificar qué tienen en común estos tres números. El 5, el 20 y el 10 tienen en común que son múltiplos de 5. Así que el factor común de la parte numérica sería 5. Ahora vamos a mirar los términos que tiene, las variables que tiene cada término. En este caso, xy, x y xy. Los tres términos tienen en común la letra x, entonces la vamos a utilizar y nuestro factor común sería 5x. Recordemos que en este caso la letra común es x, pero hay x a la 2 y x en cada uno de los términos. Entonces vamos a escoger la letra con su menor exponente. En este caso sería x a la 1, por eso queda x solita. Ya teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, podemos observar que la expresión 5xy más 20x cuadrado más 10xy, ya identificamos el factor común que es 5x. Por esta razón, vamos a colocar dentro de un paréntesis todos los términos que no quedaron comunes en cada uno de los términos de la expresión. Por ejemplo, mi primer término, que es 5xy, ya tengo como factor común 5x, entonces ¿qué le haría falta? Solo la y. Por eso la y sería el primer término dentro del trinomio que iría dentro del factor o dentro de los paréntesis. Nuestro segundo término es 20x cuadrado, pero ya tenemos 5x. Si nosotros observamos en la imagen, tenemos 5 por 4, que sería la descomposición factorial de 20. Ya tenemos 5, solo nos haría falta el 4, y ese 4 iría dentro del paréntesis junto con una x, porque en ese término tenemos la x al cuadrado. Entonces ya tenemos una x afuera que está con el 5, y quedaría una x adentro con el 4x. En nuestro tercer término, que es 10xy, ya tenemos 5x. Entonces,
El 5, como lo vemos en pantalla, al multiplicarse por 2 nos daría 10. Esos son los factores, la descomposición en factores del número 10. 5 por 2, 10. Ya tenemos el 5 como factor común, entonces el 2 es el término que quedaría dentro del paréntesis, acompañado de la letra Y, ya que en ese término ya tendríamos el X afuera. Como resultado tendríamos 5X factor de, cuando abrimos los paréntesis se lee factor de, 5X factor de Y más 4X más 2Y. Si nosotros aplicamos la propiedad distributiva a este término que nos dio como resultado, nos daría nuestro término original, nuestro trinomio original. ¿Cuándo sacamos factor común de un polinomio? En algunos polinomios existen factores comunes que no son monomios como los vimos ahorita, sino que son polinomios. Por ejemplo, en el polinomio A factor de X menos Y más B factor de X menos Y, si observamos ya tenemos paréntesis que nos están indicando los factores comunes. En este caso están separadas por los signos más y menos, y en este caso tenemos X menos Y, que sería el factor común. ¿Qué debemos hacer para factorizar un factor común de un polinomio? Como lo vimos anteriormente, primero debemos extraer el factor común de estas expresiones del polinomio, teniendo en cuenta que el factor está compuesto por más de un monomio. Si nosotros vemos en pantalla la imagen, la expresión que está en negrito, A factor de X menos Y más B factor de X menos Y, por observación identificamos que ya hay un factor común que es X menos Y y que está dentro de paréntesis. Entonces, ese que es nuestro factor común, lo vamos a utilizar aquí en el segundo paso, donde se dice que debemos dividir cada expresión de este polinomio por el factor común. Si yo a factor común de X menos Y, lo divido por X menos Y, pues se cancelaría el término X menos Y, o sea que nos quedaría solamente la A. En el segundo término, que es B factor de X menos Y, si lo dividimos por el factor común que es X menos Y, se cancelarían y nos quedaría B solamente. Por último, entonces, identificamos que se escribiría la factorización como está en la parte de morado y rojo, en donde identificamos que X menos Y, que es nuestro término común, ya sería como eliminado y nos quedaría la parte que está en morado, que es A más B. Ese A más B sería nuestro factor común, complementado con el factor común que ya habíamos identificado por observación, que era X menos Y. Entonces la respuesta de este polinomio sería factor común de A más B por factor común de X menos Y. Ahora sí, vamos a poner en práctica lo aprendido. Tenemos estos ejercicios que estoy dejándoles en pantalla para que pongamos en práctica lo aprendido. Igual, estos ejercicios los puedes hacer desde tu casa o también los puedes trabajar en la guía en la que estamos trabajando en las clases en el colegio. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.